El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada CONEP, eh, Rafael Paz, es el director ejecutivo de esa entidad y está aquí con nosotros y por supuesto agradezco sinceramente a Rafael que haya aceptado esta invitación. ¿Y usted cómo anda? Don Héctor Herrera Cabral, para mí Tranquilo. es un placer venir a esta casa, que yo la siento como mi casa porque Eso es es así. suya, que es mi hermano, Eso es así. y venir a hablar de temas importantes que usted apoya, Eso como es la así. iniciativa por la institucionalidad democrática. Sí, voy a entender un poco, como dicen en el argot popular, con qué se come eso. A propósito, y justo esa era la primera pregunta, ¿qué es la iniciativa contra o sea, de la institucional o para la institucionalidad democrática? Porque como que cuando uno oye ese nombre es que si hay iniciativa para eso es que aquí no hay institucionalidad de la democracia y me gustaría pues como que me ayude a entender ese concepto, ese nombre y quiénes lo integran. Mire, la iniciativa por la institucionalidad democrática es una coalición de sectores que tiene un objetivo fundamentalmente de largo plazo, que es fortalecer la gobernabilidad democrática de la República Dominicana, con el objetivo de que el sistema que hemos venido construyendo durante los últimos 50 años, este sistema democrático que nos ha permitido avanzar hacia el desarrollo, siga fortaleciéndose y sosteniéndose. Lo primero que tengo que decir es que la iniciativa por la institucionalidad democrática no es contra nadie. No ha sido articulada para ir en contra de una fuerza política o una corriente política determinada, sino que es a favor del país. Como ya señalé, es una iniciativa de largo plazo y surge como o a partir del discurso del presidente del CONEP ante la Cámara Americana de Comercio, en el que planteó la necesidad de impulsar 4 pilares para fortalecer y restaurar la confianza en las instituciones democráticas de la República Dominicana. No porque no exista una confianza 100%, sino porque es necesario para que evitemos el deterioro del sistema que esa confianza sea fortalecida y sea llevada a su máxima expresión. Nos referimos por instituciones democráticas a aquellas que arbitran el proceso, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, las Cortes y la Cámara de Cuentas, que son piezas centrales para que la ciudadanía a nivel general, no los partidos políticos, no necesariamente los militantes de los partidos políticos, aunque ellos sí son una parte central de todo esto, tengan confianza en los resultados que ofrece el sistema para garantizar que no importa cuál sea la mayoría del momento, sino que la gente confíe en que las instituciones son sólidas y en que las reglas de juego se van a respetar siempre, 100%. ¿Cómo no? Bueno, y lo que se está diciendo y escribiendo es los empresarios están en política. De hecho, ha habido titulares de periódicos, están activando políticamente, tienen un discurso político y están inmersos y pues si la línea de las actuaciones tradicionales de ustedes ya con la pues accionar de los partidos políticos, la gente lo ve como que es inexistente ya. Y me gustaría saber si eso, además de estos planteamientos, si a eso van. Lo importante aquí es que, primero señalar que la iniciativa por la institucionalidad democrática no solo incluye a los empresarios. Hay participación del sector empresarial, pero también incluye organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, el Centro Juan 23, el Foro Ciudadano, la Federación de Amas de Casa de la República Dominicana, algunas universidades. Ya somos más de 32 organizaciones que formamos parte de esta iniciativa. Lo segundo es que eh, en lo que sí estamos es en ejercer una ciudadanía activa, que promueva el mandato constitucional, el deber constitucional que tenemos los dominicanos de velar por el fortalecimiento de la democracia. Actuar para el fortalecimiento del Estado
para el fortalecimiento de las instituciones es una actuación de carácter ciudadano, a la que todos tenemos derecho. No es una actividad de carácter político partidario. Los que tienen la función de ejercer actividad política son los partidos. Y eso me permite aclarar una de las malas interpretaciones de los propósitos de la iniciativa. La iniciativa no busca sustituir a los partidos políticos. Al contrario, busca apoyarlos, darles soporte técnico y proveerle material humano para todos estos procesos de reforma que son necesarios. Tampoco busca asumir el rol de las instituciones designadas por la Constitución para la designación de los órganos y para la aprobación de las leyes. Todo lo contrario, buscamos colaborarles. Es últimamente o en última instancia al Senado de la República quien le corresponde seleccionar a la Junta Central Electoral. A la Cámara de Diputados le corresponde proponer una terna al Senado para la designación de la Cámara de Cuentas, y es al Consejo Nacional de la Magistratura quien le corresponde la designación de las altas cortes, incluyendo el Tribunal Superior Electoral. Entonces, nosotros lo que sí queremos y lo que sí hemos estado planteando es que hay una necesidad en la República Dominicana de que los integrantes de esos órganos sean apartidistas. En el año 1994, el país, con motivo del Pacto por la Democracia, dejó atrás una práctica que había sido introducida de repartir políticamente la integración de la Junta Central Electoral. Ese era el punto número 2 del Pacto por la Democracia. Pero luego ese modelo, que ya había sido superado por el acuerdo del 94, fue retomado en el año 1997 y 1998. Durante más de 20 años, o durante casi 20 años, hemos estado siguiendo ese modelo, que era el modelo venezolano de integración política de los órganos que estaban llamados a arbitrar los procesos, repartiéndolo entre los distintos partidos políticos. Y hay que recordar que cada una de esas reparticiones a partir de ese año generó una crisis que implicó elevar la matrícula principalmente de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. Y recordemos que cada una de ellas llegaron a crecer a un número exorbitante. Una Junta Central Electoral de 9 miembros y una Cámara de Cuentas de 9 miembros. Y eso tuvo que ser recortado en la reforma constitucional del 2010. Nosotros entonces lo que estamos planteando es que volvamos al modelo del Pacto por la Democracia para que estas instituciones estén integradas por ciudadanos independientes, sin militancia político-partidaria, que no sean dirigentes de los partidos políticos, pero que además cuenten con las condiciones necesarias para ejercer los roles que le van a ser asignados. Y por eso hemos estado planteando la necesidad de que se defina previo a la selección un perfil para cada una de las posiciones que les sirva a los órganos que van a tomar finalmente la decisión de referencia para evaluar la procedencia o no de la designación de una persona. Es una actividad propia de las actividades normales de cualquier empresa o de cualquier institución pública, incluso definir un perfil, y debería ser un objetivo esencial en el marco de una selección tan importante como esta. Entonces, en esta semana que acaba de concluir, nosotros fuimos al Senado de la República, fuimos recibidos por la comisión que está a cargo de la selección de la Junta Central Electoral y depositamos una propuesta de perfil para que sea evaluada por ellos y para que finalmente sea establecida por ellos, que es a quienes les corresponde esta decisión. También le pedimos que se defina una metodología para el proceso de evaluación. Y eso es algo que nosotros no estamos inventándonos. Es algo que está en el reglamento del Senado de la República, que establece que una vez designada la comisión especial, tendrá que definir una metodología. Y esa metodología debe ser estandarizada y pública. El presidente de la comisión, el buen amigo Dionis Sánchez, prometió que la próxima reunión de la comisión, que va a ser celebrada en el día de mañana, iba a ser para evaluar estas propuestas de la sociedad civil. Y se mostró muy abierto, lo cual nosotros agradecemos. ¿Cómo no? Eh, bueno, el hecho de personas sin vinculación política
Dijo la presidenta de la Cámara de Diputados que habría que ir al planeta Marte a buscarlo, porque aquí o público o encubierto todo el mundo tiene su militancia política, dijo Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, y que hay algunas personas que pueden, pues, medio, según ese criterio, medio disfrazarse de sociedad civil, pero al fin y al cabo tienen una militancia mucho más activa y reconocida que cualquier dirigente de un partido político. ¿Cómo habrá que, o ustedes utilizaron la linterna de Diógenes para buscar esos perfiles que presentaron? Sí, bueno, yo creo que esto es una gran oportunidad que tú me das con esta pregunta para aclarar lo siguiente. Nosotros no hemos dicho que no sean personas que tengan alguna inclinación política o lo que sea. Lo que hemos dicho es que no pueden ser personas con militancia partidaria activa, personas que pertenezcan a los órganos o algún órgano de dirección de un partido político, porque hay una diferencia esencial. Porque cuando tú eres miembro de un partido político, ejerces política activa y te designan en un órgano que tiene que arbitrar el proceso, entonces tú tienes un conflicto de interés. Es como si tú designaras a un empresario para estar en un órgano de regulación de la empresa que le toca ejercer. Puede hacerlo a conciencia muy bien, pero va a generar un conflicto de interés. Entonces, la República Dominicana tiene que avanzar constantemente de manera progresiva hacia un modelo donde no hayan conflictos de interés en aquellos que le corresponde ser jueces o ser árbitros de procesos, porque entonces entraríamos a una situación donde usted es juez y parte. Entonces, en este caso, las experiencias de esos modelos donde hay jueces y parte en la toma de decisión no ha sido muy satisfactoria. Yo en la pregunta anterior señalé que el modelo que habíamos asumido, que se ha mantenido por 20 años, era el modelo venezolano. El modelo de la Venezuela que colapsó y que después su sistema de partidos fue sustituido por algo que hemos visto y que ahora ha generado una desestabilización de un país que en algún momento fue el país que avanzó con mayor empuje en Latinoamérica. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos evitar con la iniciativa, Héctor. Mucha gente ha especulado de que estas participaciones de la sociedad civil luego se traducen en presiones a los gobiernos y en desestabilización del sistema. Todo lo Le contrario. han puesto el ejemplo de que así se comenzó en Brasil, que los grupos corporativos y sociedad civil comenzaron con una serie de presiones y protestas y en algún momento a través de los órganos que controlan y medios de comunicación terminaron pues auspiciando lo que muchos consideran un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, y alguna gente ha planteado cuestiones sí, que podrían estar gestando aquí en la República Dominicana de carácter similar a lo ocurrido en Brasil. Yo pienso que eso es una mala comprensión del objetivo de esto que nosotros perseguimos. El objetivo de la iniciativa es exactamente todo lo contrario. Lo que buscamos es fortalecer el sistema, fortalecer los partidos políticos, fortalecer la institucionalidad democrática y la institucionalidad gubernamental y darle sostenibilidad en el tiempo, de manera tal que lo que hemos construido en los últimos 50 años no se pueda perder en un proceso de desestabilización como eso que venimos viendo en los distintos países de Latinoamérica. Aquí el factor diferencial es que nosotros estamos promoviendo que las decisiones se tomen a tiempo. Aquellos países no hicieron lo que tenían que hacer en el momento adecuado y esperaron a entrar en crisis para hacer las cosas. Nosotros hemos visto síntomas de desgaste de la fortaleza de la institucionalidad democrática en el último proceso electoral. Hubo manifestaciones de diversos tipos, cuestionamientos, los partidos no pudieron hacer primarias, en los pocos casos donde lo hicieron hubo hechos de violencia que fueron Hay muertes. muertes lamentables, Sí. hechos que ninguno queremos, que los propios dirigentes de los partidos lamentan. Entonces, cuando ya se están produciendo esas manifestaciones, hay que poner el dedo en la llaga y hay que comenzar a poner los correctivos del lugar. No podemos esperar en República Dominicana tener una crisis en el sistema de partidos para tratar de aprobar una ley electoral. Todo lo contrario, debemos hacerlo ahora. ¿Para qué? Para evitar que a la política entre el dinero del narcotráfico, que entre el dinero del lavado de activos,
que las candidaturas no se elijan de manera democrática, que hayan pleitos, trifulcas y confrontaciones a lo interno de los partidos y que no hayan mecanismos institucionales para resolverlo. Eso es lo que queremos corregir. La República Dominicana tiene un activo esencial que le ha permitido en los últimos 50 años crecer a un ritmo fascinante y transformarse de un país pobre a una economía de ingreso medio. Ese activo es la paz social y eso es lo que nosotros queremos garantizar, que en el país se mantenga una paz social que sea perdurable, que nos permita seguir avanzando y construir sobre lo logrado. Esa es la visión del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es la visión también de la iniciativa de la que formamos parte, porque República Dominicana tiene un futuro extraordinario, pero hay que tomar las medidas en el día de hoy, porque si no corregimos los entuertos que hemos visto, entonces corremos el riesgo de tener tensiones que no podamos manejar a futuro. No es llevar fichas de ustedes, no es como se dice que bueno, ya los sectores empresariales y de la sociedad civil están cansados y ven una amenaza a este poder constante del Partido de la Liberación Dominicana, que ha acumulado mucha fuerza y como que ya hay que ponerle fin al reinado del PLD, eso es cosas que se manejan. Al Que Reinaldo, usted dijo, Reinaldo es amigo suyo. Hermano mío, Reinaldo, al reinado y amigo tuyo también. Claro que sí. Al reinado del Partido de la Liberación Dominicana, que ya lo ven como una amenaza, como un partido-estado más bien, y eso es lo que le preocupa a ustedes. Bueno, a lo largo de la historia de la República Dominicana a nivel político en estos últimos 50 años hemos tenido diferentes momentos donde distintos partidos han tenido la mayoría y mayorías ostensibles, han tenido el control uno u otro de los distintos poderes del Estado. Después del año 1996 prácticamente hemos tenido un bipartidismo, dos partidos que han dominado épocas distintas. Lo que queremos es construir instituciones democráticas, que no importa quién tenga la mayoría en un momento determinado, en una coyuntura determinada, se mantenga firme y sólida y genere confianza a los que ya no están en mayoría. Eso es lo que buscamos. Esto no tiene, como dije al principio, un enemigo en particular. Esto no es contra nadie. Esto es a favor del país para que los actores políticos del sistema puedan actuar con sostenibilidad. No es una preocupación del poder del PLD. Yo creo que es una preocupación por la institucionalidad del país, que le interesa tanto al PLD como al PRM, como al Partido Reformista, como al PRD. Es algo que tiene que ver con todo el sistema de partidos y todo el sistema político de la República Dominicana. Esa es la visión nuestra y para eso trabajamos y buscamos de hecho la colaboración de todas las fuerzas políticas. El PLD es un aliado fundamental en este propósito, tiene la mayoría en el Congreso, tiene el poder ejecutivo, el presidente Danilo Medina es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el PLD tiene que ser un aliado clave, como lo debe ser el PRM. Y nosotros lo que buscamos es, como iniciativa, precisamente buscar un acercamiento y construir una agenda común entre la sociedad, entre las fuerzas políticas, para definir las reglas de juego que sean aceptables para todos y que nos permitan avanzar, porque aquí de lo que se trata es de avanzar y de poner a República Dominicana en condiciones de seguir haciendo las transformaciones que se requieren para la prosperidad de todo el pueblo dominicano. Para eso necesitamos instituciones democráticas sólidas, porque si no tenemos eso, ninguna de las reformas particulares que necesitamos, como la reforma del transporte, como la reforma que se está ejecutando a nivel de la seguridad pública con la reforma de la Policía Nacional, reformas como todas las transformaciones que se están haciendo en el servicio exterior, la reforma de la propiedad con el registro inmobiliario y la reforma de la justicia, no van a ser creíbles, Héctor, porque no va a haber condiciones políticas para ello. Necesitamos un Estado fuerte que recobre la capacidad de poder aplicar la ley que él mismo dicta. El problema está, y ya lo dijimos hace tiempo, en que el régimen de consecuencias aquí es prácticamente inexistente, porque el Estado no es capaz de aplicar la ley porque muchas situaciones políticas se lo impiden. Por eso hay que resolver el problema de la institucionalidad democrática, para que lo político no sea un impedimento para lo institucional,
para las reformas que necesitamos para avanzar, para el clima de negocios de la República Dominicana. Y eso es algo, esa situación es algo que se materializa en el gobierno de cualquier partido. Esas dificultades las hemos visto a lo largo de los últimos 20 años. No tiene que ver con una fuerza política determinada. Ahora, lo que sí queremos hacer es un llamado a la participación activa de los partidos en este proceso, que es de interés de la sociedad. Y por eso hemos llamado a un gran acuerdo político-social que pueda acordar estas reformas, una reforma a la ley electoral, una nueva ley electoral, la aprobación de una ley de partidos políticos, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y finalmente, en adición a todas estas normativas, instituciones democráticas independientes como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes, para que esas leyes finalmente sean aplicadas, porque no hacemos nada aprobando bonitas leyes con todas las medidas y sanciones correspondientes, con un diseño institucional perfecto, pero sin las instituciones que están llamadas a aplicarlas, no tienen la fortaleza y la independencia y el mandato claro de ejecutarlas, entonces esas leyes van a ser simplemente poemas institucionales. ¿Cómo? Necesitamos instituciones fuertes, transparentes e independientes que sostengan la democracia. Continuamos con esta entrevista con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, Rafael Paz, es el director ejecutivo de esa entidad. Bueno, un poco volviendo al tema, muchas personas recordaron, hicieron un símil como del discurso frente al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio del presidente del CONEP, el señor Blanco Canto, con el discurso de la oposición sobre los cuestionamientos a los resultados electorales y al manejo y a todo esto. Y bueno, a partir de ahí, tú me dijiste que pues fue que todo se desarrolló esta iniciativa y un poco se ha visto como algo personal del presidente del CONEP. Inclusive se le ha querido sindicar algún tipo de militancia y ubicarlo dentro de la oposición. Y obviamente, por lo que tú me has dicho, esto ha sido una decisión de todos un conglomerado de fuerzas económicas y sociales, de manera que no ha sido un asunto personal del presidente del CONEP. Ningún discurso pronunciado por un presidente del CONEP es personal, es el resultado de la visión de la institución y es un discurso institucional que representa a su junta de directores. En este caso, ese discurso al que tú haces referencia en la Cámara Americana de Comercio refleja lo que se definió en la 8ª Gran Convención Empresarial, que ese es el máximo evento de concertación y diálogo del sector empresarial dominicano. Lo celebramos el año pasado en octubre. Y ahí se establecieron unos lineamientos importantes en el área institucional que fueron recogidos en ese discurso del presidente del CONEP, el cual fue el resultado de una serie de decisiones de nuestra Junta de Directores, por lo cual te puedo decir que ese discurso representa 100% la visión del empresariado dominicano y del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Siempre hay especulaciones sobre las instituciones cuando asumen posiciones de responsabilidad. Quienes opinan de esa manera que tú señalas se le olvida que nosotros fuimos una de las instituciones claves durante el proceso electoral en el apoyo a la Junta Central Electoral para que en situaciones de cuestionamientos por distintos sectores se le dejara hacer su trabajo y se garantizara un clima de confianza y de respeto a la institución electoral del país. Nosotros también fuimos de las primeras instituciones que una vez presentados los resultados, fuimos a felicitar al presidente Danilo Medina. Aquellos que opinan así también olvidan ese hecho. Pero en un momento posterior, cuando ya correspondía, hicimos un análisis completo de lo que estaba pasando con la institucionalidad democrática de la República Dominicana y tomamos como referencia el pasado proceso electoral, donde usted y yo hace un momentito coincidíamos en que hubo manifestaciones de tensiones y de desgaste, que tiene que ponérsele atención
y que requieren de una respuesta institucional. Países como México, por ejemplo, cada vez que pasa un proceso electoral entran en una fase de revisión de su legislación electoral y de su legislación de partidos políticos, porque uno tiene que aprender de las experiencias. Las experiencias son para evaluarlas. Usted no puede tener un proceso determinado y que ocurran 2 o 3 cosas indeseables y usted no poner los correctivos inmediatamente después de que termine el proceso. Así es que se gerencian las instituciones y más que todo así es que deben gerenciarse a los países. Y eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo. Hay algo que usted me preguntó hace un momento que a mí se me olvidó responder de manera enfática. Nosotros no estamos promoviendo ningún candidato a ninguna de las instituciones que hemos señalado, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a las altas cortes, ni a la Cámara de Cuentas. La iniciativa por la institucionalidad democrática no tiene candidatos preferidos. Lo que nosotros hemos estado planteando es la necesidad de que se defina un perfil y que en base a ese perfil se hagan las evaluaciones y que las personas que finalmente designen los órganos correspondientes sean personas con los más altos estándares para el desempeño de esas Perdón, ustedes no funciones. presentaron nombre en la reunión con el Senado, no presentaron nombre, listado de nombres de personas para el asunto de la Junta Central Electoral. Fueron perfiles, no nombres. Nosotros no presentamos nombres en esa reunión, ni presentaremos nombres, ni públicamente ni en privado. No tenemos candidatos, ni vamos a tener candidatos. Porque es que, fíjese usted, imagínese, esta es una coalición de organizaciones variopintas, donde unas tienen una visión del Estado y otras tienen otra visión. Tenemos a las mujeres feministas, por ejemplo, a los grupos feministas, pero también tenemos al Consejo Nacional de Unidad Evangélica. ¿Usted se imagina 2 instituciones como esa poniéndose de acuerdo en un candidato? Yo no lo veo posible. Ahora, yo sí sé que todos podemos ponernos de acuerdo en un perfil, en unas características, en unas competencias determinadas. Y ese es nuestro rol como institución o como coalición. Promover un perfil adecuado, promover una metodología transparente, profesional para la elección de esos candidatos. Y eso lo hacemos como ciudadanos. Es que la Constitución es que nos da el mandato, es un deber ciudadano, un deber consagrado en la Constitución de manera expresa, velar por el fortalecimiento de la democracia. Entonces, la sociedad se ha pasado muchos años pidiéndole a los sectores del país que ejerzan un rol activo en favor de los grandes temas nacionales, pidiéndole también al empresariado que asuma un rol de responsabilidad en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Y en eso estamos. Por eso nadie debe sorprenderse de este tipo de iniciativas, que como señalé, no son en contra de nadie, sino que son a favor del país. ¿Cómo no? Bueno, y hablando de discurso, otro discurso también que generó mucha comentarios y muchas reacciones fue el del director de impuestos internos ante la propia matrícula de la Cámara Americana de Comercio. No sé si usted estuvo presente ahí, pero la realidad es que ahí dijo algunas cosas sobre situaciones que realmente llamó poderosamente la atención sobre evasiones y ilusiones fiscales de gente inclusive que tienen algunas exenciones y la usan para cualquier tipo de situación. Y entonces, no sé, como que me gustaría conocerse su opinión en ese sentido. Bueno, nosotros hemos estado abogando desde hace años por que se hagan reformas importantes para formalizar la economía dominicana. Esta es una economía con altos niveles de informalidad. Usted y yo hablamos de eso en entrevistas anteriores. En el sector privado hay un 65% de informalidad, solamente cuando miramos el sector privado. En el país, a nivel general, cuando se incluye el Estado, hay un 56% de informalidad. Eso da un escenario donde muchas cosas son posibles. Entonces, necesitamos que el Estado se fortalezca y fortalezca sus mecanismos, pero también necesitamos un sistema fiscal que sea menos costoso en su estructura impositiva y que sea menos complicado. Aquí es difícil pagar impuestos. El sistema está es como un gran Frankenstein.
lo que existe en el sistema impositivo dominicano. Y eso tiene que ser revisado. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo marca la necesidad de que en algún momento se lleve a cabo y se discuta un pacto fiscal que corrija ese tipo de situaciones. Nosotros entendemos que hay mucho por hacer a nivel administrativo, a nivel de eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros hemos estado denunciando desde hace años importantes niveles de contrabando en productos específicos como los alcoholes y como los cigarros, por ejemplo. Eh, Estamos hablando de que en República Dominicana hay más de 24 marcas de cigarrillo de contrabando que se venden en los comercios a nivel nacional. Entonces, son situaciones a las que hay que ponerle atención. El director general de Impuestos Internos, yo lamentablemente no pude estar en su ponencia porque estaba fuera de la institución en esa semana, pero dijo muchas cosas. Nosotros estamos en un proceso de evaluación de ese discurso y más adelante nos pronunciaremos, ya sea de manera oficial o a través de cualquier mecanismo sobre el contenido del mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Hay algunas disposiciones de cierre de negocios, comercio? ¿No han llegado algunas quejas a ustedes en ese sentido? Bueno, si se ha identificado que esos negocios no estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, bueno, ahí están las sanciones que establecen la ley. Y la Dirección General de Impuestos Internos tiene la facultad legal para proceder de esa manera. Nosotros lo que esperamos es que se haga conforme a los procedimientos y nosotros confiamos en que un hombre con el conocimiento y la capacidad de Magín Díaz siempre va a actuar conforme a la ley. ¿Cómo no? Hay otra situación, algunos sectores se han estado quejando con respecto a algunos temas inherentes al dólar, a la cantidad que necesitan para hacer sus operaciones normales y a veces el precio. eh, ¿Ustedes han recibido como institución, como CONEP, algunas de esas quejas sobre la disponibilidad de la divisa para asunto de su diario, la operatividad diaria de sus empresas, de sus negocios? Nosotros lo que sí hemos dicho desde hace tiempo es que el país necesita exportar más bienes y servicios para generar más divisas que puedan entrar al mercado local y financiar el crecimiento de la República Dominicana sobre la base de una alta productividad. Y hemos estado señalando varias medidas para mejorar la competitividad del país. Una de ellas, fundamental, es resolver el problema del transporte de carga y de pasajeros en la República Dominicana. Lo que está sucediendo en el transporte de carga y de pasajeros en el país es avergonzante. El nivel de costos en el que debe incurrir una empresa para enviar o para traer un furgón es una cosa descomunal. La indignidad a la que tiene que someterse un ciudadano dominicano, el dominicano de a pie, Más el aspecto delictivo de todo eso. cuando utiliza el transporte público es una cosa aberrante. Es lamentable que los dominicanos tengan que ser ultrajados como son por las unidades del transporte y por los transportistas a diario, principalmente en el transporte urbano. Es increíble cómo tiene que desprenderse de su dignidad una mujer cuando se monta en un carro público. Es no explicable cómo un furgón que viene de China cuesta menos traerlo en barco que enviarlo desde Santo Domingo a Montecristi. No es justificable que los motores y los carros públicos sean los focos principales de atracos y de delincuencia en el país y de generar una sensación de inseguridad plena. Eso es lo que tenemos que resolver. A eso el país tiene que ponerle atención. Nosotros hemos estado desarrollando una serie de acciones institucionales que anunciaremos al país próximamente respecto del tema del transporte público de pasajeros y el transporte de carga. Porque esto hay que resolverlo. El presidente Medina en su discurso lo declaró como una prioridad nacional. Nosotros lo felicitamos por eso. Y estamos trabajando para acompañar al Estado
en un proceso para resolver el problema del transporte en la República Dominicana y vamos a desarrollar una serie de acciones en ese sentido que pronto el país conocerá. Bueno, yo creo que usted debe venir más a menudo a este programa. A veces se me pone medio difícil y cosas. Yo sé que son múltiples las ocupaciones, pero usted tiene muchas informaciones que dar y además usted es todo un speaker para exponer muchos temas. Así que yo le agradezco sinceramente su participación. Gracias, mi querido Héctor. Y en algún momento le pido que por favor interceda para yo ver si tengo la oportunidad como mortal de entrevistar al presidente Blanco Canto, que me gustaría. ¿Usted cree que eso sería posible? Le voy a dar su mensaje al presidente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.